Vamos a ir a la palabra del Señor, Lucas capítulo 23. Lucas capítulo 23. Bien, amados hermanos, queridos niños, ¿cierto? Queridos jóvenes, estén atentos a la palabra del Señor, ¿cierto? Amada iglesia, si nuestros niños ven que nosotros estamos en silencio y atentos a la palabra, ellos también van a seguir nuestro ejemplo. Así que vamos a ir a la palabra de Dios, Lucas capítulo 23, versículos 50 al 56. Dice así la palabra del Señor. Había un varón llamado José, de Arimatea, ciudad de Judea, el cual era miembro del concilio, varón bueno y justo. Este, que también esperaba el reino de Dios y no había consentido en el acuerdo ni en los hechos de ellos, fue a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Y quitándolo, lo envolvió en una sábana y lo puso en un sepulcro abierto en una peña, en el cual no se había puesto a nadie. Era día de la preparación y estaba para comenzar el día de reposo. Y las mujeres que habían venido con él desde Galilea siguieron también y vieron el sepulcro y cómo fue puesto su cuerpo. Y vueltas prepararon especies aromáticas y ungüentos y descansaron en el día de reposo conforme al mandamiento. Señor amado, le rogamos su dirección, Señor. Le rogamos, Señor, que usted nos permita y nos guíe a reflexionar en su palabra. Padre bueno, gracias por tu palabra, por los ejemplos, por los principios, por las indicaciones que nos dejas en ella. Hoy, Señor, vemos cómo este hombre sirvió a nuestro Señor Jesucristo y te ruego que podamos sacar enseñanza, Señor, para nuestra alma. Señor bendito, de cómo un siervo, un discípulo de Cristo le sirve a Él. Padre celestial, diríjanos, le rogamos por Cristo nuestro Salvador. Amén. Bien, hoy día, como escucharon bien, queridos hermanos, niños, quizás que ya han escuchado algunas historias bíblicas, vamos a hablar en la palabra del Señor, en el relato de la muerte y la entrega del Señor, pero también de un varón que sirvió al Señor llamado José. Y este José no es el José del Antiguo Testamento que fue a Egipto, ¿cierto? No es el José que fue esposo de María, ¿cierto? Este es un José nuevo, otro más, ¿cierto? Y este José se llama José de la ciudad de Arimatea. José de Arimatea, y hermanos, le ruego que esté atento. Al leer este texto y reflexionar sobre él para traerlo hoy, hermanos, para mí fue de gran bendición, de mucho ánimo ver cómo el Señor se glorificó en usar a este hombre para el servicio fúnebre y sepultar a nuestro Señor. Así que, queridos hermanos, estén muy atentos a conocer este nuevo personaje llamado José, ¿cierto? Pero José de Arimatea. Amados, hemos leído y aprendido de la entrega de nuestro Señor para nuestras queridas visitas, ¿cierto? Hemos llegado a este punto del Evangelio de Lucas, yendo a través de todo el Evangelio, ¿cierto? Entonces, las semanas pasadas ya hemos visto la última cena, la traición del Señor, el arresto, ¿cierto? Pasando por cada pasaje, los juicios injustos, la presentación ante Pilato, la crucifixión, ¿cierto? Veíamos la semana pasada, y la muerte del Señor Jesús. Hemos visto cómo este sexto día de la semana, día viernes, el Señor ha sido juzgado por Pilato y aún sin haberle hallado culpable, ha sido entregado a la condena que los judíos pidieron, la crucifixión. Hermanos, todo esto el Señor ya lo había anunciado de antemano. El Señor había anunciado que Él estaba bien dispuesto para sufrir y morir a manos de judíos y de romanos, pero por causa de su pueblo, para librarnos de condenación. Hermanos, el Señor cargó su cruz, dispuesto y caminando hacia la muerte, así también como nos llamó a nosotros a tomar nuestra cruz y caminar muriendo a este mundo, pero viviendo para el Señor, disponiéndonos aún a morir por la causa de Cristo. Hermano amado, de esta manera Él nos ha dado ejemplo al cargar su cruz.
En el camino vimos también el encuentro del Señor con Simón de Cirene, al cual le obligaron, ¿cierto?, a llevar la cruz del Señor por algún trecho, ¿cierto? Lo registraba ahí Lucas. Y llegaron al monte Gólgota, o monte Calvario, o monte de la Calavera, ¿cierto?, que es el mismo lugar, el Gólgota, el Calvario, o monte de la Calavera, donde el Señor fue crucificado, teniendo un malhechor a cada lado, ¿cierto? Y vimos cómo, aunque los dos al principio estaban injuriándole, uno de ellos se arrepintió, uno de ellos pidió clemencia, ¿cierto?, y el otro no. Hasta que finalmente el Señor murió diciendo: consumado es, ¿cierto? La pena del pecado, como hablábamos en la mañana, había sido pagada una vez y para siempre, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna en Cristo Jesús. Amén. Hermano amado, concéntrese en la palabra del Señor. Nosotros ni siquiera estamos viviendo persecución, angustia, solo un poco de ruido. Así que concéntrese en la palabra del Señor para que aproveche de la mejor manera lo que Él tiene para nosotros hoy. Hermano amado, ese fue un día de tinieblas, de oscuridad. Un día de literal oscuridad, como veíamos la semana pasada. Dice Lucas que se eclipsó, ¿cierto?, el sol, que hubo una oscuridad profunda desde la hora tercera hasta la hora sexta, ¿cierto? Fue un día en que también nos dicen los evangelios que hubo un terremoto, ¿cierto? Un día que en un momento pasaron cosas muy tremendas, tanto que aún el romano que custodiaba ahí, el centurión, dijo: este verdaderamente era hijo de Dios. Y volviéndose muchos, volvieron arrepintiéndose de los que se estaban riendo, porque las cosas que sucedieron fueron tremendamente impactantes. Hermanos, recordemos que los discípulos en su gran mayoría estaban escondidos, ¿cierto?, o estaban lejos, mirando desde lejos lo que estaba sucediendo. Solo algunas mujeres, en especial las que le habían acompañado desde Galilea en su trayectoria, habían llegado ahí y estaban cerca del Señor. El Señor exclamó: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, y expiró, y esto fue cerca de las 3 de la tarde. Aquí Lucas, hermanos, nos relata sobre un discípulo del Señor. El Señor, en lo que leímos hoy, Lucas nos relata de un discípulo del Señor que cuidó del cuerpo del Señor para sepultarlo con dignidad, y los 4 evangelios, hermanos, lo registran. Los 4 evangelios registran el cuidado que José de Arimatea tuvo del cuidado y de la sepultura del Señor, cómo sirvió al Señor aún en su muerte. Amado hermano, no quisiera que pase por alto este testimonio de servicio de este hermano que sirvió al Señor, y cuál fue el impacto que humanamente podemos ver. El Señor quiso que lo que hizo este varón quedara registrado en los 4 evangelios. Cada uno de ellos nos habla de esta situación. Piensen esto cuando vayamos acercándonos al final. Este varón sirvió con valentía, sirvió al Señor Jesucristo, no haciéndose parte del pecado, sirvió al Señor con la influencia que Dios le había permitido tener, sirvió al Señor con sus bienes, los recursos que Él le había dado, y honró al Señor, aunque lo que Él tuvo del Señor fue un cuerpo muerto y humillado. Eso fue lo que vio José de Arimatea, y le sirvió con su influencia, con sus fuerzas, con sus bienes, arriesgando todo por el cuidado del Señor. Hermano amado, me encanta que el Señor nos traiga estos pasajes y haya dejado registro de José de Arimatea, hermano. Me encanta que el Señor nos haya llevado a este punto. En estos días donde especialmente para los varones pareciera que uno no puede servir al Señor si no conoces la última doctrina de moda, o si no sabes la última discusión de teológica que subió Juan Manuel Vaz, ¿cierto? Pareciera que no eres un siervo del Señor si no leíste la última doctrina o la última teología sistemática. Aquí vemos a un hombre que no fue un gran teólogo, que no fue un hombre que hablaba con palabras rebuscadas, ¿cierto? Que lo que hizo por el Señor fue tomar un cuerpo muerto y humillado, envolverlo en sábanas y darle sepultura. Nadie lo aplaudió, nadie lo vio, nadie estuvo allí cerca en ese momento. Él sirvió al Señor allí en silencio, y los 4 evangelios guardaron registro de esto. Hermanos, es un llamado de atención para nosotros, ¿o no?
porque parece que no puedo servir al Señor si no tengo una maestría en teología. Ojo, hermanos, con lo que el Señor nos dice de los hombres que le sirvieron y cómo el Señor quiere que nosotros sigamos estos ejemplos. Amado, mira a este hombre, un siervo de Cristo y por causa de Cristo, que con silencio y firmeza dio testimonio de su fe. Probablemente, hermanos, yo y muchos hermanos cambiaríamos 100 sermones y días de domingo por haber estado un momento junto al cuerpo del Señor y haberle cuidado y haber sido su guardia privada en ese momento y haber estado un momento más con Él. Hermano, quiero que reflexionen este ejemplo. La palabra del Señor nos dice: no se hagan muchos de ustedes maestros, porque recibirán condenación. El servicio en la vida cristiana, la humillación, la entrega, la generosidad, es algo de sumo valor. Necesitamos poder volver allí también, con una base firme en el Evangelio, pero volver allí, a ese servicio abnegado, secreto, por causa de nuestro Señor. Amado hermano, el párrafo anterior termina diciendo lo siguiente, Lucas 23:48, y toda la multitud de los que estaban presentes en este espectáculo, viendo lo que había acontecido, se volvían golpeándose en el pecho, pero todos sus conocidos y las mujeres que le habían seguido desde Galilea estaban lejos mirando estas cosas. Pero mira, había un varón llamado José de Arimatea, ciudad de Judea, el cual era miembro del concilio, varón justo y bueno. Todos estaban lejos. Pedro, lejos. Mateo, lejos. Todos estaban lejos, solo Juan se acerca un momento. Las mujeres ahora también estaban lejos. Pero Lucas nos dice: mira, había un varón justo y bueno, José de Arimatea, que estaba allí. El Señor se proveyó. El Padre se proveyó de un hombre que le sirviera guardando el cuerpo del Señor. Este varón es como un Bernabé, si ha leído el libro de Hechos, ¿no? Un hombre de aquellos que asume la responsabilidad y la labor cuando nadie más está en condiciones de asumir. Amado hermano, el Señor les da a estos hombres y mujeres una lucidez bendecida para estar lúcidos en el momento que hay que atender una necesidad de la obra del Señor. Cuando todos los demás están aterrados, cuando todos los demás no saben qué hacer, el Señor se provee de estos hombres, de estas mujeres, con una lucidez bendecida en el servicio, que no caen en la desesperación, ni caen en la desesperanza, sino que están allí silenciosos para seguir haciendo lo que hay que hacer. Hermanos, este varón José era un miembro del Sanedrín, de aquel cuerpo de varones de Israel, ¿cierto?, que se había comportado como un concilio malvado y fraudulento, ¿cierto?, juzgando al Señor. Él era parte de este concilio oficialmente. Ellos eran como los políticos del día de hoy, como el Congreso de Israel, y estaban allí. Él era parte de ellos, pero nos dice Lucas que por la gracia de Dios, este era un varón justo y bueno. Su carácter fue conocido como recto. Hermano amado, me impresiona que siendo un hombre noble, un hombre adinerado, un hombre noble en todo el sentido que podemos pensar, no se excusó de bajar el cuerpo del Señor de la cruz, ensangrentado, golpeado y escupido, librarlo y ponerlo en un sepulcro. Hermano amado, el estatus de él no le importó, él era un siervo de Cristo. Hermano amado, en el Señor no hay realezas. No hay otro que es más noble que sí que no puede hacer ciertos trabajos. Si el Señor tomó un lebrillo y lavó los pies de sus discípulos, si Él tomó la cruz de nosotros delincuentes, ¿cuánto más nosotros respondiendo a eso podemos hacernos siervos inútiles por la causa del Señor? Hermano amado, el Rey de Gloria estuvo dispuesto a tal humillación. ¿Qué nos queda a nosotros? ¿Por qué yo no me podría humillar en el servicio de Él y de mis hermanos? Aquí está este discípulo que esperaba el reino de Dios, nos dice Lucas, un noble siendo siervo.
un hombre que tenía todo para ser orgulloso, siendo un siervo del Señor. Lucas nos dice que él esperaba el reino de Dios, que es otra forma de decir que era un discípulo de Cristo. Recuerda que el Señor había anunciado: arrepentidos y convertidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Él era uno de los que había atendido este llamado, él esperaba el reino, él se había arrepentido, él había creído, aguardaba el reino del Señor. Nos dice Mateo 27:57, Mateo 27:57, hablando de José de Arimatea, dice: José, que también había sido un discípulo de Jesús. Hermanos, él había creído en el Señor y le había comenzado a seguir, aunque con temor hasta este día, con miedo. Juan nos dice de José de Arimatea, Juan 19:38 nos dice: era discípulo de Jesús, pero secretamente por miedo de los judíos. Hermanos, ciertamente en esto no había sido perfecto, el temor le había hecho seguir al Señor de una manera secreta, pues las amenazas y el odio y las represalias que prometían los judíos a los seguidores del Señor le habían hecho retroceder y mirar al Señor de lejos, pero no para siempre. Ahora Él estaba cerca. Hermano amado, quizás la misma fidelidad y la entrega del Señor hasta la muerte y no retroceder fue lo que llenó de valentía el corazón de José para no esconderse más e interceder por su cuerpo y darle sepultura. La palabra del Señor nos da buen testimonio de él. Y nos dice Lucas que él no había consentido en el acuerdo ni en los hechos de ellos, del Sanedrín. La fe y la esperanza que José tenía por nuestro Señor Jesucristo le había hecho mantenerse firme y no participar de las artimañas y de los planes malvados que los líderes judíos habían tramado contra el Señor, ni tampoco los acompañó en sus malas obras. Hermano, escucha esto. José sirvió al Señor porque nuestro Señor lo merece, ¿cierto? Pero José sirvió al Señor con un valeroso silencio. José esperaba la manifestación del reino de Dios, por tanto no participó, no quiso ensuciarse en las obras malvadas y terribles que estaban llevando adelante los judíos, no quiso participar en los juicios fraudulentos. Amados hermanos, él no se hizo parte, no dio su voto, no dio lugar. Nos da la idea de los evangelios de que ni siquiera quiso ir a los juicios que fueron contra el Señor. Amado hermano, y es que seguir a Cristo siempre te va a llevar a momentos en los que tienes que tomar decisiones. Y hay momentos en los que el Señor te va a empujar al frente para que tus convicciones sean probadas y puestas en evidencia. Amado hermano, la fe de José de Arimatea era verdadera y por tanto no importaba si debía ir contra todo su pueblo, contra todos sus colegas, contra todo el Sanedrín. José no consintió, no se puso al mismo sentir, ni tomó la misma idea de lo que estaba haciendo el Sanedrín. Si lo mejor que podía hacer en ese momento era no ir y no dar su voto y no sumarse, ese fue su lugar. Hermano amado, el Espíritu Santo quiso que esto fuera reconocido por los evangelios. Hermano amado, algunas veces no vas a poder ir e impactar con tus palabras. A veces, por mucho que quieras, la presión del grupo y de la familia, de las amistades, quizás va a hacer que tus palabras no tengan recepción. Hermano amado, cuando ya no puedas hablar, cuando ya no tengas la oportunidad de hablar, siempre tienes la oportunidad de no consentir, de no hacerte parte. Quizás cuando ya no puedes hablar, cuando ya no puedes ir contra, cuando ya no te van a escuchar, quizás tu mejor servicio al Señor sea una santa y silenciosa rebeldía. Hermano amado, a veces parecemos que no tenemos opción. Muchas veces hablo con hermanos, me dicen: no, es que tuve que hacer esto. Es que no tuviste, decidiste hacer mal. Hermano, porque si estamos en Cristo somos libres de nuestro pecado. Hermano amado, y de allí te toca obedecer. No es que mi familia hace esto y yo no pude decir que no, es que sí puedes decir que no, es que no quieres lidiar con las consecuencias, es que no quieres ser rechazado, es que no quieres quedarte fuera. Amado, José de Arimatea era parte de un grupo selecto que lo podía matar si él se manifestaba en contra, y no participó, no puso, no se dio, no fue.
quizás tu mejor opción en algún momento va a ser guardar silencio y no participar de las obras infructuosas de las tinieblas. Amado hermano, necesitamos ser firmes. José había visto morir al Señor allí por el plan que Dios tenía de redención. Estaba muerto allí el Señor. Cuanto más con firmeza eso no nos anima a tomar valentía y caminar tras las pisadas del Señor. Querido hermano, José me recordaba a los amigos de Daniel, ¿no? Cuando le dijeron que todos tenían que, al sonido de los instrumentos, tenían que arrodillarse, ¿cierto?, frente a la estatua. Ellos hicieron una protesta, hablaron, gritaron. No, hermanos, en un silencio rebelde pero santo, se quedaron de pie cuando cientos de miles de personas estaban arrodilladas. Ese fue su lugar. Y si hemos de morir, moriremos. Hermanos amados, ¿qué enseñanza nos deja a nosotros? No consentir, callar, no hacernos parte de las obras malvadas. Muestra en José de que él esperaba el reino del Señor. Bueno, si he de morir, moriré. Él esperaba el reino de Dios, de donde el Señor nos levantará a los que estén vivos en ese momento y a los que estén muertos. El Señor nos levantará para disfrutar con Él un reino eterno. Hermano amado, él esperaba en el reino del Señor. Dice el verso 52 que fue José a Pilato y le pidió el cuerpo del Señor Jesús. Como lo hace habitualmente, ¿cierto? Lucas, el evangelista, resume la conversación, ¿cierto? Y solo menciona el dato de que Pilato fue, que José fue a donde Pilato y pidió el cuerpo del Señor Jesús. Quisiera leer lo que relata el Evangelio de Marcos, capítulo 15, verso 43. Si puede buscarlo en su Biblia, por favor, Marcos 15, 43. Marcos 15, 43 dice: José de Arimatea, miembro del concilio, que también esperaba el reino de Dios, vino y entró osadamente a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Pilato, sorprendido de que ya hubiese muerto, y haciendo venir al centurión, le preguntó si ya había muerto. E informado por el centurión, le dio el cuerpo a José. Hermano amado, José era un hombre rico, como nos dice Mateo 27, 57. Marcos nos dice que era un miembro noble del concilio, y también nos dice esto, cierto, Lucas y Juan. Dios le había permitido a este varón ser un hombre de influencia en Israel, sea por su riqueza, sea por su familia, por su labor. Era un hombre bien conocido para la sociedad, por lo que nos relata que podía hablar con cierta confianza y osadía aún frente a Pilato. La palabra que Lucas usa para decir que José fue y pidió el cuerpo del Señor Jesús a Pilato es una palabra especial, que es cuando dos personas en la misma autoridad tratan. No cuando alguien le ruega a otro, sino como cuando un rey le habla a otro rey. Así dice Lucas que fue José y habló y le solicitó a Pilato, el gobernador romano de la provincia, que le entregara el cuerpo del Señor. Era un hombre con cierta influencia humana. Era un hombre que podía hablarle a este gobernador romano y decirle: oye, necesito que me des el cuerpo del Señor de Jesús, ¿cierto? Debemos poder ver esto, hermanos. José tenía esta influencia y entró ante Pilato a pedir el cuerpo del Señor. A este mismo Pilato que hace pocos momentos probablemente le había negado a otros judíos que le pidieron: oye, cambia el cartel que está sobre la cruz. Y Pilato dijo: no, lo que está escrito, escrito está. Pero ahora entra José de Arimatea y le pide el cuerpo del Señor, y él le concede, se lo da. Hermano amado, el Señor usó providencialmente a este hombre para que usara su influencia y autoridad para intervenir en pos del Señor. Hermano amado, si él podía influir en decisiones políticas del Sanedrín, si él podía influir en decisiones económicas, ¿cuánto más no debía ahora, siendo un discípulo de Cristo, usar la influencia que tenía para usarla en servicio del Señor? Hermano amado, así como Mardoqueo cuando le dice a Esther: ¿y quién sabe si para esta hora has llegado al reino? ¿Cierto? Cuando los amenazaban de muerte, había un plan para exterminar a los judíos
Mardoqueo le manda a decir a Esther, bueno, ¿y quién sabe si para esta hora el Señor te puso en ese lugar de influencia? De la misma manera, José de Arimatea usó la influencia que Dios le había dado para servir al Señor. Hermano amado, esta también era hora de servir al Señor en su humillación. Y si perdía su reputación por causa del Señor, que la pierda. Él sabía lo que estaba en juego. Así que, habiéndosele concedido esta petición, fue prontamente a buscar el cuerpo del Señor para bajarlo de la cruz. Lo que estaba haciendo este hombre, querido hermano, no es solo una petición. Él estaba rescatando, el Padre usándolo a él para rescatar el cuerpo del Señor. Un hombre condenado a muerte a una cruz por el Imperio Romano también perdía el derecho a ser sepultado de una manera digna. Un condenado a muerte así era tomado y tirado a una fosa común, o probablemente, muerto allí en los alrededores de Jerusalén, hubiese sido lanzado al Gehenna. ¿Qué era esto? Estaba Jerusalén como sobre un monte y por un costado, ¿cierto?, había como una quebrada que se le llama el Valle del Gehenna, que es la palabra que a veces se traduce infierno, porque allí se quemaba la basura y los restos de cuerpos de animales, ¿cierto? Y allí constantemente el gusano no muere, y allí había fuego constantemente, por eso viene a ser representación del infierno. Y el Señor Jesús, muerto allí a las afueras de la ciudad, probablemente su cuerpo hubiese sido lanzado al mismo lugar. Así que el Padre estaba usando a José de Arimatea para rescatar el cuerpo del Señor y darle digna sepultura hasta que Él resucitara. Amado hermano, el Señor utilizó a este varón. Dice el verso 53, y quitándolo, lo envolvió en una sábana y lo puso en un sepulcro abierto en una peña, el cual aún no habían puesto a nadie. Era día de preparación y estaba por comenzar el día de reposo. La idea, ¿cierto? La idea que nos da este evangelio es que fue el mismo José quien acudió a sacar el cuerpo del Señor para bajarlo y ponerlo en la sepultura. Nos dice, y quitándolo él, lo envolvió él, ¿cierto? Y lo puso él. Hermano, no podemos decir que fue solo él humanamente, ¿cierto? Quizás Pilato mandó a algún soldado que le ayudase, pero ciertamente él se hizo cargo del cuerpo del Señor. Marcos nos dice lo siguiente, Marcos capítulo 15, que José compró una sábana, quitándolo, lo envolvió en sábanas y lo puso en el sepulcro que estaba cavado en una peña. Hermano amado, quiero que pueda ver esto. Hermano, quiero que pueda ver esto, por favor. Hubo que involucrarse personalmente en este servicio. Usó sus recursos, se esforzó, gestionó, cargó el cuerpo del Señor. El servicio al Señor requirió todo de parte de Él. Todo de parte de Él. No, Señor, que yo estoy dispuesto a darte mi dinero. No, es que hay más. Tú completo y tu cuerpo y tu fama son de Cristo si eres de Él. Hermano amado, no dijo José, ya, 2 siervos vayan a buscarlo, bajarlo. Nos dice Lucas, y fue y lo quitó y lo bajó y lo envolvió y lo puso. Se involucró personalmente. Su ropa quedó ensangrentada con la sangre del Señor. ¿Y saben qué significaba eso? Que él no iba a poder celebrar la Pascua porque estaba impuro, no iba a poder entrar al templo del Señor en varios días. Le costó eso y no sabemos si siguió vivo después, no se menciona más José de Arimatea. Le costó todo, hermanos amados. Todo. No, es que yo solamente voy a hablar de él, pero que no me duela, que no me peguen, es que no quiero quedarme con menos. Todo. Porque el Señor murió para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por todos. Hermano amado, ser un discípulo de Cristo está ejemplificado aquí. Hermano querido, así que también él tuvo que ser diligente, porque en 3 horas iba a comenzar el Sabbat. O sea que en 3 horas más él ya no iba a poder hacer otra labor, sino que tendría que haberse ido, porque el Señor murió a las 3 de la tarde, a las 6 comenzaba el Sabbat, y él tenía que hacer todo ese trabajo pronto. Había que ser diligente, había que trabajar pronto. Hermano amado, fue un siervo fiel en las manos del Señor.
lo quitaron de la cruz, lo bajaron, y nos dice el Evangelio de Juan, que en esas labores de preparar y envolver y sepultar al Señor, se le sumó un compañero muy peculiar. Mire aquí un hombre noble, quizás medio torpe, no había usado mucho las manos en algún tiempo, bajando el cuerpo del Señor, envolviéndolo con tanto respeto y dignidad, y se le sumó no un esclavo cualquiera, no alguien que pasaba, dice también Juan 19:39. También Nicodemo, el que antes había visitado a Jesús de noche, vino trayendo un compuesto de mirra y aloes, como 100 libras, unos 33 kilos. Y tomaron pues ambos el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en lienzos con especies aromáticas, según la costumbre de sepultar entre los judíos. Hermanos, aquí dos hombres nobles, humillándose delante del Señor, humillándose. No eran demasiado grandes para hacer este trabajo, no eran demasiado nobles para no humillarse delante del Señor. Dos hombres probablemente mayores, con ya alguna edad encima, hombres honorables. Un judío no se iba a agachar a hacer otras cosas, un hombre honorable no iba a hacer estas cosas. Es más, recuerden que las mujeres fueron las que terminaron, las que iban a ir el primer día para tomar y poner ungüentos y ungir el cuerpo del Señor. Pero allí estaban y el Señor quiso usarlos, José de Arimatea y Nicodemo, sirviendo al Señor. Hermano amado, ensuciando sus manos en el servicio fúnebre de nuestro buen Señor. Un buen predicador decía acerca de Nicodemo aquí en la sepultura: quizás Nicodemo, al ver la muerte del Señor, quizás Nicodemo recordó lo que el mismo Juan había registrado antes, esa visita en la noche del Señor, de Nicodemo al Señor, cuando el Señor le había dicho: Nicodemo, de cierto te digo, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y el verso 14 de Juan 3 dice: y le dijo a Nicodemo: y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Esa tarde quizás Nicodemo entendió. Él era el que tenía que ser levantado. Él era aquella serpiente de bronce a la que nosotros tenemos que mirar para ser salvos. Era necesario para curarnos de nuestro veneno y de nuestra maldad que Él fuera levantado. Hermanos, y allí estaba Nicodemo. No se convirtió a la primera predicación, ni estuvo en la segunda, pero cuando el Señor murió, allí estaba, atendiendo el cuerpo de nuestro buen Señor. Quizás había llegado a creer plenamente, ahora en su muerte traía, así como los sabios del oriente al principio, mirra, ¿cierto? Así ahora también traían para la sepultura de nuestro Señor. Que su muerte, hermanos, quizás él entendió que su muerte no era muestra de que él era un farsante, sino que nuestro Señor era el Mesías, aquel ungido sufriente que viene en rescate de su pueblo. Hermano amado, estos dos hombres le dieron un trato digno, le envolvieron, le untaron con aquellas aloes y mirra, ¿cierto? Algo que era sumamente caro y en gran cantidad de especies muy finas. Pero luego el Señor, al poner al Señor en este sepulcro esculpido en roca, ¿cierto? Le pusieron allí dentro. Con esto Dios, hermanos, no ellos, sino que Dios estaba cumpliendo su palabra, que dice en Isaías: se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte. Dios cumplió su palabra allí. Aunque le pusieron con delincuentes a morir, con los ricos fue en su sepultura. Y le pusieron dignamente y guardaron su cuerpo, para que suelto el sepulcro, para que abierta aquella piedra, el Señor se levantara el tercer día y anunciara victoria sobre la muerte y proclamara salvación y vida eterna a todo aquel que en Él cree. Hermano amado, qué hermoso es pensar en esto. Dios usó a José de Arimatea para cumplir esta profecía con más de 600 años, para rescatar ese cuerpo y para ponerlo libre, ¿cierto?, allí en el sepulcro. Amado hermano,
Dios soberanamente cuidó del cuerpo del Hijo. Dios quiso que fuera puesto en ese lugar del cual levantarse. Juan nos complementa este relato cuando dice en Juan 19:41: y en el lugar donde había sido crucificado había un huerto. O sea, allí muy cerca donde había sido crucificado había un huerto, y en el huerto un sepulcro nuevo, el cual aún no había sido puesto ninguno. Allí pues, por causa de la preparación de la Pascua de los judíos, porque el sepulcro estaba cerca, pusieron a Jesús. Hermano amado, dice, volviendo a Lucas 23:55, termina nuestro párrafo con lo siguiente: y las mujeres que habían venido con él desde Galilea le siguieron también, y vieron el sepulcro y cómo fue puesto el cuerpo, y vueltas prepararon especies aromáticas y ungüentos, y descansaron el día de reposo conforme al mandamiento. Hermano amado, Lucas va a mencionar a estas mujeres, discípulas del Señor, que habían venido siguiendo al Señor desde Galilea en su peregrinaje hacia Jerusalén, y se habían quedado con él allí hasta la muerte del Señor, y estaban allí hasta el último día, mujeres fieles. Hermana amada, ¿quieres ver mujeres que estaban sirviendo al Señor y cómo lo seguían y cómo lo servían? Lee de nuevo el Evangelio de Lucas. Mujeres que estaban cerca, que atendían, que cuidaron, mujeres fieles en su caminar. Que no hay lugar para la mujer en la obra del Señor. Mira la palabra de Dios, cómo con su fidelidad nos dieron testimonio de valentía y de fidelidad al Señor. Hermano amado, como ya estaba comenzando el día de reposo, aún en medio del dolor y de la desolación, ellas preparando algunas cosas para cuidar de la sepultura después del Señor, guardaron también el día de reposo. Y aún en la tristeza, este fue día de reposo para sus almas. Hermano, el día de descansar en el Señor. Ellas aún en ese día de dolor tremendo, descansaron en el Señor en el día de reposo, guardaron el mandamiento, obedecieron al Señor. No había excusa para no guardar ese día. Amados hermanos, permítanme hacer solo algunas reflexiones finales. Quiero, queridos hermanos, que puedas guardar el testimonio que la palabra de Dios quiso registrar de un discípulo de nuestro Señor, José de Arimatea, las características que nos enseña para nosotros poder recoger. Hermano amado, y resumo un poco lo que he dicho. José, en ese momento, en el momento que a él le tocó vivir allí, fue un siervo útil. En lo que había que atender, no perezoso, sino que diligente para nuestro Señor. No se quedó mirando que otro atendiera, no se quedó preguntando. ¿Sabe qué? No se puso a preguntar, ¿y por qué no viene nadie más? ¿Y dónde está Pedro? ¿Y dónde está Juan? Hizo lo que tenía que hacer en el momento debido. Y usó lo que Dios le había dado, según lo que él tenía en sus manos. Si influencia, influencia. Si recursos, recursos. Si tiempo, tiempo. Hermano amado, el Señor le usó siguiendo las pisadas de nuestro Señor Jesucristo. Seguramente le había seguido el suceso de cerca, los sucesos que habían pasado. Él, por la gracia del Señor y por causa de que esperaba el reino de Cristo, hermanos, no participó ni estuvo de acuerdo con las obras malignas. Hubo firmeza, no se hizo parte. Como Pablo le dice a Timoteo, no participes de pecados ajenos. Hubo una firmeza de carácter que solo te lo da la esperanza. Puedo ser firme de carácter porque espero cosas mayores. Puedo ser firme porque ¿sabe qué, jefe? Usted quiere que miente, es que este trabajo no es lo único en mi vida. Yo vivo para servir al Señor, así que me quiere echar, que me echen. No voy a ensuciar mis manos porque espero el reino de Dios. Hermano amado, ¿cuánto nos queda a nosotros de eso? Necesitamos seguir los ejemplos de esta nube de testigos, de hombres que por la fe hicieron proezas. Hermanos amados, siguió al Señor y le sirvió con lo que el Señor le había dado. Hermano, José no fue a esconder el cuerpo. José no quiso cambiar lo que estaba sucediendo.
no quiso transformar la situación, no quiso darle una ayudadita a Dios. El Señor estaba muerto, había sido humillado. Mi lugar era estar junto a Él y cuidar de ese cuerpo. Hermano amado, necesitamos poder seguir estos ejemplos que el Señor nos ha dado. El Señor nos ha brindado, cada uno de ustedes y yo tiene un ámbito donde influir. Eres esposo, lleva allí y glorifica al Señor en tu hogar. Eres esposa, glorifica al Señor donde estás. Trabajas en algún lugar, entra por esa puerta, ocupa lo que el Señor te ha dado y predica el Evangelio y anuncia al Señor donde el Señor te ha puesto. Usa lo que el Señor te ha dado para servir al Señor como Él lo requiere de ti. No te escondas más. No te escondas más, no rehuyas más de la responsabilidad de servir al Señor. Sirve hoy al Señor. José hizo lo que tenía que hacer en el tiempo debido. Recuerden, no podía estar toda la tarde, no podía pensar toda la tarde si sepultar al Señor o no. Hubo que ser diligente. Hubo un trabajo, había que avanzar. Fue diligente para servir al Señor y sepultarlo en el tiempo debido. Hermano querido, ¿hay algo que Dios ha inquietado en tu corazón por hacer? Hazlo con diligencia. Creo que eso también tiene sentido con lo que Pablo dice en Romanos 12. Tiene don de enseñanza, enseñe. Tiene don de exhortación, exhorte. Tiene don de misericordia, reparta con liberalidad. Hermano, tiene don de servicio, sirva. Dios te está inquietando. Dios te ha mostrado algo en lo cual trabajar, influir, moverte. Trabaja con diligencia. Obra. No lo dejes para otro momento. Hermano amado, el Señor es digno de tu servicio. El Señor es digno. La muerte del Señor debe provocarnos a adoración, no a lástima, a servicio, a glorificarle a Él. Hermano amado, guarda este recuerdo. Mira a los que han servido antes que tú. Recuerda cómo este varón sirvió en silencio y cómo el Señor lo honró dejando registrada en su palabra la labor que tuvo en todo este proceso. Sea Cristo glorificado y nosotros siervos inútiles delante de Él. Amén. Vamos a orar. Amado Dios y Padre Celestial.